Buenas noches. Servicios de transmisión. Un protocolo puede proporcionar una serie de servicios adicionales a las entidades que lo utilicen. Por ejemplo, cabe mencionar los siguientes ejemplos. Tenemos a prioridad. Ciertos mensajes, como por ejemplo los del control, puede que necesiten llegar a la entidad destino con el mínimo retardo posible. Un ejemplo de esta necesidad podría ser la solicitud de cierre de una conexión. En definitiva, las prioridades deberían estar asignadas a cada mensaje individualmente. Además de esto, cabría igualmente una asignación de prioridades por conexión. Calidad de servicio. Ciertos tipos de datos requieren una velocidad de transmisión mínima o un retardo máximo. Seguridad. A veces ciertos mecanismos de seguridad, como por ejemplo el acceso restringido, pueden ser necesarios. Todos estos sistemas dependerán del sistema de transmisión subyacente y de cualquiera de las entidades que intervengan en los niveles inferiores. Si los niveles inferiores pueden ofrecer estos servicios, las entidades superiores podrán hacer uso de los mismos, invocando el protocolo correspondiente. OSI. Como se estudió en el capítulo 1, los estándares son necesarios para facilitar la interoperatividad entre equipos de distintos fabricantes y para estimular la economía de gran escala. Es evidente que una sola normalización no es suficiente, ya que las tareas en las comunicaciones son muy complejas. Es más, las funciones se deberían dividir en tareas más manejables y deberían organizarse como una arquitectura de comunicaciones. La arquitectura constituiría así un marco de referencia para la normalización. Esta línea argumental llevó al ISO en 1977 a definir un subcomité que desarrollará tal arquitectura. El resultado fue el modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos, OSI Open System Interconnection. Aunque los elementos esenciales del modelo se definieron rápidamente, el estándar final de ISO 7498, no se publicó hasta 1984. La CCITT, ahora ITUT, especificó una versión técnicamente compatible denominada X200. El modelo, una técnica de estructuración muy utilizada y elegida por ISO, es la jerarquización en capas. En esta técnica, las funciones de comunicación se distribuyen en un conjunto jerárquico de capas. Cada capa realiza un conjunto de funciones relacionadas entre sí, necesarias para comunicarse con otros sistemas. Cada capa se sustenta en la capa inmediatamente inferior, la cual realizará funciones más primitivas, ocultando los detalles a las capas superiores. Una capa proporciona servicios a la capa inmediatamente comunicas superior. Idealmente, las capas deberían estar definidas para que los cambios de una capa no implicaran cambios en las otras capas. De esta forma, el problema se descompone en varios subproblemas más abordables. La especificación de ISO consistió en definir el conjunto de capas y los servicios que cada una de ellas debería realizar. La división resultante debería agrupar a las funciones que fueran conceptualmente próximas y a su vez debería implicar el suficiente número de capas, o para que su complejidad fuera pequeña, pero por otro lado, este número no debería de ser muy elevado, de forma que el procesamiento de información suplementaria impuesta por la conexión de capas fuera muy costoso. Los principios que guiaron el diseño se resumen en la tabla 2.2. El modelo de referencia resultante tiene 7 capas que se describen con una breve definición en la figura 1.10 en la tabla 2.3.
Se da la explicación argumentada por el ISO para la selección de las 7 capas. Tabla 2.2. Principios utilizados en la definición de las capas OSI y OS. Primero, no crear demasiadas capas de forma que descripción e integración de las capas sea más difícil de lo que es estrictamente necesario. Segundo, definir separación entre capas tal que la descripción de servicios sea pequeña y el número de interacción entre capas sea mínimo. 3. Define capas separadas para funciones que sean claramente diferentes en lo que respecta al servicio ofrecido como a la tecnología implicativa. 4. Definir funciones similares en la misma capa. 5. Seleccionar los límites o separación entre capas de acuerdo con lo que la experiencia previa aconseje. 6. Definir, definir, definir las capas, tal como la función. Fácilmente en forma de la capa se puede diseñar, complementar tal sus componentes de protocolo se pueda modificar para adaptarse a invocaciones de arquitectura de la tecnología de hardware y software sin necesidad de cambiar los servicios que se usen en proporción de capas adyacentes. 7. Definir una separación entre capas ahí donde se pueda ser útil tener la interfaz correspondiente menos memorizada. 8. Crear una capa donde existe la necesidad en un nivel diferente de extracción en el procedimiento de datos, por ejemplo, morfológico, sintáctico y semático. 9. Permitir modificar las funciones, permitir crear una capa donde existen la necesidad de nivel diferente, atención del procedimiento de los datos, por ejemplo, morfológico y sintáctico, semático, permite modificar y funciones de protocolo dentro de una capa dentro que afecta otras capas. 10. Crear para cada capa límites y separaciones solo con la capa superior e interior. 10. Crear para cada capa límites y separaciones solo con su capa superior y inferior. Principios similares han sido aplicados para la creación de sus capas. Principios similares ha sido aplicación. 11. Crear subgrupos y organizaciones adicionales de funciones y su capa dentro de una capa solo en casos donde se necesita servicios destinados de comunicación. 12. Crear donde sea necesario dos o más subcapas en una funcionalidad común y por lo tanto mínima para permitir la ocupación de la interfaz como capas adyacentes. 13. Permitirlo la, la no utilizar de todos los subcapas. A continuación, a continuación, tabla 2.3. Justificación de capas OSI y OSI. Uno es especial que la arquitectura permite la utilización de una realizarse, finalizar a medios físicos para interconexión como diferentes procedimientos, control, por ejemplo, B24, B25, etcétera. La aplicación de los principios 3,58, tabla 2.2, nos conduce a la verificación de la capa física como la capa más baja de la arquitectura.
Segundo, algunos medios de comunicación físico, por ejemplo, la línea telefónica, adquiere técnicas específicas para usarlos al transmitir datos entre sistemas a pesar de sufrir una tasa de error elevada e inaceptable para la gran mayoría de aplicaciones. Esta técnica específicamente utilizada por procedimientos de control de enlace de datos que ha sido estudiado y modificado durante varios años. También se debe reconocer que todos los nuevos medios de comunicación, por ejemplo, la fibra óptica, requerimiento diferentes procedimientos, control del enlace de datos. La aplicación de las aplicaciones 3,5 y 8 nos conoce la identificación de capas del enlace de datos, situación encima de capas físicas y arquitectura. 3. En la arquitectura OSI, algunos sistemas serán actuar como el destino final de datos. Algunos sistemas abiertos podrían actuar solamente como nodos intermedios reenviados de datos o en otro sistema. La aplicación de los principios 3,5 y 7 conduce a la identificación de la capa de red encima de la capa de encima del enlace de datos. Así, la capa de la red proporcionará en un camino de conexión a la red en un par de entidades transforma, incluyendo el caso de que el que está involucrado en los intermedios. El control del transporte de los datos desde el sistema final, origen del sistema destinatorio, que no se lleva a cabo en nudos intermedios en una función que realiza el servicio de transporte. Así, la capa superior, situación justo encima de la capa de red. En la capa de transporte, esta capa libera. Así, en la capa superior situada en justo encima de la capa de la red, en transporte, encima de la capa liberada, como entiendan la capa superior en cualquier problema sobre el transporte de datos entre ellos. 5. Existe una necesidad de organizar y sincronizar el diálogo y controlar el intercambio de datos de aplicación. Principios de 3 y 4 nos conduce a la identificación de capas de sección situación sobre la capa de transporte. 6. El conjunto restante de función de interés general son aquellos que relacionan con representación y manipulación de datos, estructura para verifico de los programas de aplicación. La aplicación de los principios 3 y 4 nos conduce a la identificación de capa, presentación, situación sobre la capa de la ascensión. 7. La finalización está en la aplicación que lleva a cabo los procesos de la información de capa aplicación en que la más alta de la arquitectura aborda parcialmente en proceso junto con el protocolo involucrado. Okay. En la figura 2.6 se muestra la arquitectura OSI. Cada sistema contiene las 7 capas. La comunicación se realiza entre las aplicaciones de dos computadores, denominadas en la figura aplicaciones X y Y. Si la aplicación X desea enviar un mensaje a la aplicación Y, invoca a la capa de aplicación 7. La capa 7 establece una relación paritaria con la capa 7 del computador destino, utilizando un protocolo de la capa 7, que es el protocolo de aplicación. Este protocolo necesita los servicios de la capa 6, por lo tanto las dos entidades de la capa 6 utilizan un protocolo propio y así hacia abajo hasta la capa física que transmite realmente los bits a través del medio de transmisión. Obsérvese que, exceptuando la capa física, no existe una comunicación directa entre capas paritarias. Esto es, por encima de la capa física, cada entidad de protocolo pasa los datos hacia la capa inferior contigua para que ésta los envíe a su entidad par.
Es más, el modelo OSI no requiere que los dos sistemas estén conectados directamente, ni siquiera en la capa física. Por ejemplo, para proporcionar el enlace de comunicación se puede utilizar una red de comunicación de paquetes o de conmutación de circuitos. La figura 2.6 también muestra las unidades de datos de protocolos, PDU, Protocol Data Unit, en la arquitectura OSI. En primer lugar, considérese la forma más habitual de implementar un protocolo. Cuando la aplicación X tiene un mensaje para enviar a la aplicación Y, transfiere estos datos a una entidad de la capa de aplicación. A los datos se le añade una cabecera que contiene información necesaria para el protocolo de la capa 7, encapsulado. Seguidamente, los datos originales más la cabecera se pasan como una unidad a la capa 6. La entidad de presentación trata la unidad completa como si de datos se tratara y le añade su propia cabecera, un segundo encapsulado. Este proceso continúa hacia abajo hasta llegar a la capa 2, que normalmente añade una cabecera y una cola, como así lo hace el protocolo HDLC. La unidad de datos de la capa 2, llamada trama, se pasa al medio de transmisión mediante la capa física. En el destino, al recibir la trama, ocurre el proceso inverso. Conforme los datos ascienden, cada capa elimina la cabecera más externa, actúa sobre la información de protocolo contenida en ella y pasa el resto de la información hacia la capa inmediatamente superior. En cada nivel, cada capa puede fragmentar en varias partes la unidad de los datos que recibe de la capa adyacente. De acuerdo con sus propias necesidades, las unidades de datos pueden ser ensambladas por la entidad par correspondiente antes de pasarla a la capa superior. Podemos subir un rato el gráfico para ver lo que se dice sobre la capa OSI, ¿no? Que en el lado X, en la aplicación X, se genera un PDU, como decía, un protocolo Data Unit, en el cual se le agrega una cabecera que está representada por la parte AH, ¿no? De la aplicación Application Header, que le agrega a los datos del usuario. Y a medida que va bajando por las otras capas del modelo OSI, en presentación le agregan otra cabecera, en sesión otra cabecera, y así, etcétera, hasta llegar a la capa física, donde mantiene la cabecera de la capa de enlace de datos, ¿no? Esto se transfiere por la comunicación hacia la aplicación Y de destino, y a medida que va subiendo por cada capa del modelo OSI, se le va quitando la cabecera hasta llegar a la capa de aplicación, que ya sabe que es la cabecera, cómo tratar los datos del usuario. La normalización dentro del modelo de referencia OSI. La principal motivación para el desarrollo del modelo OSI fue proporcionar un modelo de referencia para la normalización. Dentro del modelo, en cada capa se pueden desarrollar uno o más protocolos. El modelo define en términos generales las funciones que se deben realizar en cada capa y simplifica el procedimiento de la normalización, ya que, como las funciones de cada capa están bien definidas para cada una de las capas, el establecimiento de normas o estándares se pueden desarrollar independiente y simultáneamente. Esto acelera el proceso. Como los límites entre capas están bien definidos, los cambios que se realicen en los estándares para una capa dada no afectan el software de las otras. Esto hace que sea más fácil introducir nuevas normalizaciones. La figura 2.7 muestra el uso del modelo de referencia OSI. La función global de comunicación se descompone en 7 capas distintas, utilizando los principios indicados en la tabla 2.2. Estos principios esencialmente vienen a ser los mismos que rigen en el diseño modular. Esto es, la función total se descompone en una serie de módulos, haciendo que las interfaces entre módulos sean tan sencillas como sea posible. Además, se utiliza el principio de ocultación de la información. Las capas inferiores abordan ciertos detalles de tal manera
que las capas superiores sean ajenas a las particularidades de estos detalles. Dentro de cada capa, se suministra tanto el servicio proporcionado a la capa superior adyacente como el protocolo a la capa par en el sistema remoto. En la figura 2.8 muestra de una forma más específica la naturaleza de la normalización requerida en cada capa. Para esto existen tres elementos clave. La especificación del protocolo. Dos entidades en la misma capa en sistemas diferentes cooperan e interactúan por medio del protocolo. El protocolo se debe especificar con precisión ya que están implicados dos sistemas abiertos diferentes. Esto incluye al formato de la unidad de datos del protocolo, la semántica de todos los campos, así como a la secuencia permitida de PDU. La definición del servicio. Además del protocolo o protocolos que operan en una capa dada, se necesitan normalizaciones para los servicios que cada capa ofrece a la capa superior contigua. Normalmente, la definición de los servicios es equivalente a una descripción funcional que define qué servicios se están proporcionando, pero no cómo se están proporcionando. El direccionamiento. Cada capa suministra servicios a las entidades en la capa superior adyacente. Las entidades se identifican mediante un punto de acceso al servicio, o SAP, el Service Access Point. Así, un punto de acceso al servicio de red, el NSAP o Network SAP, indica una entidad de transporte que es usuaria del servicio de red. En los sistemas abiertos, la necesidad de proporcionar una especificación del protocolo precisa evidencia por sí sola. Los otros dos elementos de la lista anterior requieren más comentarios. Con respecto a la definición de servicios, la motivación para proporcionar solo una definición funcional es por lo siguiente. Primero, la interacción entre capas adyacentes tiene lugar dentro de los confines de un único sistema abierto y por tanto le incumbe solo a él. Así, mientras las capas pares en diferentes sistemas proporcionen los mismos servicios a las capas superiores adyacentes, los detalles de cómo se suministran los servicios pueden diferir de un sistema a otro, sin que ello implique pérdida de interoperatividad. Segundo, es frecuente que las capas adyacentes estén implementadas en el mismo procesador. En estas circunstancias, sería interesante dejar libre al programador del sistema para que utilice el hardware y el sistema operativo para que proporcionen una interfaz que sea lo más eficiente posible. En lo que se refiere al direccionamiento, la utilización de un mecanismo de direccionamiento en cada capa, materializado en el SAP, permite que cada capa multiplex varios usuarios de la capa inmediatamente superior. La multiplexación no se lleva a cabo en todos los niveles. No obstante, este modelo lo permite. Ahora, echándole un vistazo a lo que viene a ser la figura 2.7, podemos ver la arquitectura de OSI como un modelo de referencia a la normalización. Mientras que en la figura 2.8 podemos ver las normas específicas de cada capa, desde la definición del servicio, que es la descripción funcional para el uso interno, hasta lo que es la especificación del protocolo, donde está la sintaxis y semántica necesarias para la interoperatividad. Primitivas de servicio y parámetros. En la arquitectura OSI, los servicios entre capas adyacentes se describen en términos de primitivas y mediante los parámetros involucrados. Una primitiva especifica la función que se va a llevar a cabo y los parámetros que utilizan para pasar datos e información del control. La forma concreta que adopte la primitiva dependerá de la implementación. Un ejemplo es la llamada a un procedimiento. Para definir las interacciones entre las capas adyacentes en la arquitectura, se utilizan cuatro primitivas, x.210. Estas se definen en la tabla 2.4, en la figura 2.9a. Se muestra la ordenación temporal de estos eventos. Por ejemplo, considere la transferencia de datos desde una entidad n a su entidad par n en otro sistema. En esta situación se verifican los siguientes hechos.
La entidad n origen invoca a su entidad n-1 con una primitiva de solicitud asociada a esta primitiva. Asociada a esta primitiva están los parámetros necesarios, como, por ejemplo, los datos que se van a transmitir y la dirección del destino. La entidad origen n1 prepara un PDU n-1 para enviársela a su entidad par n-1. La entidad destino n-1 entrega los datos apropiados a n a través de la primitiva de indicación que incluye como parámetros los datos y la dirección del origen. Tabla 2.4. Tipos de primitivas de servicio. Solicitud. Primitiva emitida por el usuario del servicio para invocar algunos servicios y pasar los parámetros necesarios para especificar completamente el servicio solicitado. Indicación. Primitiva emitida por el suministrador de servicios para 1. Indicar que ha sido invocado un procedimiento por el usuario de servicio en la conexión y para suministrar los parámetros asociados. O 2. Notificar al usuario del servicio sobre una acción iniciada por el suministrador. Respuesta. Primitiva emitida por el usuario del servicio para confirmar o completar algún procedimiento invocado previamente mediante una indicación a ese usuario. Confirmación. Primitiva emitida por el suministrador del servicio para confirmar o complementar algún procedimiento invocado previamente mediante una solicitud por parte del usuario del servicio. 4. Si se requiere una confirmación, la entidad destino N emite una primitiva de respuesta a su entidad N-1. 5. La entidad N-1 convierte la confirmación en un PDU N-1. 6. La confirmación se entrega a la entidad N con una primitiva de confirmación. Esta secuencia de eventos se conoce como un servicio confirmado, ya que el que inicia la transferencia recibe una confirmación de que el servicio solicitado ha tenido el efecto deseado, en el otro extremo. Si solamente se invocan las primitivas de solicitud e indicación correspondientes a los pasos 1 a 3, entonces se denomina servicio no confirmado. La entidad que inicia la transferencia no recibe confirmación de que la acción solicitada haya tenido lugar, como vemos aquí en la figura 2.9, que es un diagrama de las secuencias temporales de las primitivas de servicio.